Buenos días con todos, les saluda el médico Santiago Muñoz Palomeque y les voy a hablar acerca del manejo de los pacientes con pancreatitis necrotizante aguda. Como ya sabemos, esta es una complicación de la pancreatitis aguda en un 12 a un 25% de los casos. En Latinoamérica se ha visto que existe un índice de población hospitalaria que va del 3 al 5%, observándose un ligero predominio por parte del sexo masculino. En Ecuador, tan solo del 2005 al 2009 se registran un total de 14.177 casos de pancreatitis aguda. Sin embargo, estas cifras sabemos que se encuentran en aumento debido al estilo de vida y a la alimentación por parte de nuestra población. Cabe recordar que la pancreatitis necrotizante presenta una alta tasa de mortalidad, misma que alcanza hasta un 20% en la necrosis estéril y hasta un 40% en casos de necrosis infectada, y estos a la vez se relacionan y se asocian con el síndrome de distrés multiorgánico. También recordar los signos típicos de presentación de esta patología, las cuales van a ser estas equimosis a nivel periumbilical y de flanco izquierdo, denominados signos de Cullen y de Gray-Turner respectivamente, los cuales si observamos nos hacen pensar ya en esta complicación. También hay que recordar que en la pancreatitis existen dos fases, la fase temprana que va a durar 2 semanas y en esta se puede presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y a su vez asociarse a un síndrome de fallo multiorgánico. También ya podemos observar en este tiempo presencia de necrosis pancreática en los métodos de imagen, sobre todo en la tomografía computarizada. Y en cuanto a la infección vemos que existe un riesgo de un 40 hasta un 70% de los casos. Por su parte, en la fase tardía, vemos que esta se observa de las siguientes 2 a 3 semanas. Aquí se van a presentar complicaciones sobre todo de tipo locales y destacando la necrosis pancreática y peripancreática evolutiva. También se han registrado colecciones de fluidos peripancreáticos y un moderado riesgo de infección. Para el manejo de esta complicación, la literatura médica y científica nos recomienda que debemos utilizar la terapia de apoyo que bien conocida es para el manejo de la pancreatitis aguda, misma que se basa en un abordaje clínico. Además, a esto se le adiciona el abordaje tradicional quirúrgico que va a consistir en necrosectomía abierta con empaque cerrado o también técnicas de debridamiento repetido o lavado continuo. También en la actualidad ya están surgiendo nuevas técnicas y nuevos abordajes, mismos que van a ser por vía laparoscópica, endoscópica o percutánea, mismos que van a ser la base del tratamiento escalonado o denominado Step-Up Approach, que ya les voy a mencionar más adelante. El objetivo de nuestra investigación fue identificar cuáles son los procedimientos más efectivos y beneficiosos en la actualidad para el manejo de esta complicación de la pancreatitis. Para ello recurrimos a las bases de datos científicas Cochrane, PubMed, Medscape y Google Académico. Y tras un proceso exhaustivo de exclusión, nos quedamos con un total de 8 artículos que destacaron investigaciones retrospectivas con pacientes que tuvieron estas complicaciones. Es así que en total obtuvimos una muestra de 1084 pacientes con pancreatitis necrotizante aguda. Y en cuanto a los resultados, obtuvimos que un 65% de los pacientes presentaron resultados positivos del inicio del tratamiento con procedimientos mínimamente invasivos antes que con la necrosectomía abierta. Asimismo, observamos que un 50% de estos pacientes presentaron ventajas mediante el Step-Up Approach. En un 27% de los pacientes se probó una efectividad del Step-Up Approach en casos de pancreatitis necrotizante infectada en comparación con otras técnicas de Step-Up. Este tipo de otras técnicas únicamente hacían alusión a lo que es el abordaje endoscópico o el abordaje percutáneo. En el 9% de los casos observamos que existieron mayores complicaciones por parte de la necrosectomía abierta en relación con los procedimientos mínimamente invasivos. También se observó que en el 30% de los pacientes se asociaron complicaciones como un elevado porcentaje de Marshall, un síndrome de distrés multiorgánico, una infección respiratoria preoperatoria, sepsis, síndrome de reacción inflamatoria sistémica preoperatorio y aumento de la proteína C reactiva con complicaciones postoperatorias en los pacientes que fueron sometidos a necrosectomía abierta. En cuanto a las complicaciones e infecciones como tal, tan solo se observaron en el 1.56% de los pacientes.
Pues bien, como principales complicaciones de la necrosectomía abierta, obtuvimos que fueron la presencia de fallo orgánico múltiple, una mayor estadía en unidad de terapia intensiva, la presencia de fístulas gastrointestinales, una infección respiratoria preoperatoria, presencia de sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica preoperatoria y un aumento de los niveles permitidos de la proteína C reactiva. Como conclusiones, tras haber analizado todo esto, llegamos a que en la primera fase el tratamiento deberá ser de manera convencional, es decir, un abordaje similar al que tenemos en pacientes con pancreatitis aguda, el cual va a consistir en ayuno, en un monitoreo y control de los signos vitales del paciente, en una analgesia adecuada, una hidratación adecuada. También se puede utilizar inhibidores de bombas de protones o antihistamínicos y otros fármacos según las comorbilidades de cada paciente, individualizando así su tratamiento. En el caso de los antibióticos hay que recordar que únicamente estos se utilizarán en casos de existir presencia de infección confirmada. Si el paciente no tiene infección, los antibióticos no deberán ser utilizados ni siquiera como profilaxis. En cuanto a la segunda fase, en caso de que el paciente ya se complique y presente necrosis hemorrágica, vamos a recurrir al Step-Up Approach o tratamiento escalonado, específicamente al 4-Step Approach o tratamiento escalonado en 4 pasos, mismo que va a consistir primero en un drenaje por catéter percutáneo, luego en una irrigación por presión negativa, continuando con una necrosectomía endoscópica y finalmente recurriendo a la necrosectomía abierta, en caso de que los demás hayan fallado. En caso de que se recurra a la necrosectomía abierta, siempre se deberá considerar todas las complicaciones que involucra este procedimiento y tomar medidas que vayan encaminadas a evitarlas o a controlarlas. De esta manera les presento un flujograma que se ha realizado como resumen, en el cual si un paciente presenta pancreatitis necrotizante aguda, recurriremos al tratamiento convencional y aplicaremos antibióticos solo si es necesario. Procederemos con el Step-Up Approach, que ya les mencioné en qué consiste cada uno, y en caso de no resultar, pues finalmente recurriremos a la necrosectomía abierta. También para presentarles la portada del artículo en cuestión, en la cual pueden observar mi correo electrónico, el mismo que queda a su disposición, y en caso de existir alguna duda o alguna interrogante, pueden hacérmelas llegar a mi correo y yo con gusto estaré respondiéndolas y aclarándolas. Sin más que decir, les presento las referencias bibliográficas y les agradezco por su atención. Muchas gracias.